Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para averiguar si al SP500 le queda fuerza para seguir subiendo, tenemos que tener en cuenta dos hechos. Primero, como ustedes saben bien, una de las razones en las que yo me apoyé para anticipar un fuerte rebote de las bolsas tras la comparecencia de Powell era que los miembros del FONC y el propio Powell habían metido tanto miedo a los inversores que estos habían comprado una enorme cantidad de opciones put. Posteriormente luego vimos que el volumen de posiciones abiertas en opciones put había alcanzado un récord histórico, tal y como pueden ver en el gráfico que les mostramos. ¿Esto qué indica? Bueno, esto lo que estaba indicando es que había muchos inversores que habían invertido en el SP500. Entonces tenían miedo de que el SP500 cayera y por lo tanto compraron una opción de venta para proteger esas posiciones. ¿Cómo las protege? Bueno, el precio de las acciones cae, pero el importe de la prima sube a medida que el SP500 cae. Por lo tanto, tenemos que lo que pierden por un lado, lo ganan por el otro, y así están cubiertitos, ¿de acuerdo? Luego también había especuladores que compraron opciones de venta para llevarse el importe de la prima neto, el importe del incremento de la prima neto, ¿de acuerdo? Ahora bien, nos hemos encontrado que como el SP500 ha rebotado 4 veces en el 4280, como ya les hemos comentado, y ha subido con fuerza, pues estos inversores están en pérdidas y entonces lo que están haciendo es vendiendo opciones put que habían comprado y los dinan recomprando futuros. Esto lo conocemos ya. Pero hete aquí que hoy ha publicado Bloomberg un gráfico maravilloso, ¿de acuerdo? Me encanta, ¿de acuerdo? ¿Qué es este gráfico? Se lo cuento primeramente y luego se lo pongo. Bueno, este gráfico recoge las salidas de fondos de un ETF, el más importante del mundo y el más grande del mundo, que replica el comportamiento del SP500. Es decir, los inversores que habían mantenido acciones del SP500 en su cartera se protegieron comprando put. Pero ahora nos hemos enterado a la vista de este gráfico que una inmensa mayoría reaccionó al miedo que le metió Powell vendiendo directamente el ETF que replicaba el comportamiento del SP500. ¿A qué conclusión llegamos? Pues mire, la conclusión a la que llegamos era que si yo consideraba que había mucho miedo fijándome solamente en las opciones put, si ahora me fijo en la cantidad de dinero que ha salido, resulta que el miedo es el doble. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que todavía le quede recorrido al alza al SP500 en base a este extremo miedo que hemos vivido en el mercado de opciones de venta y también en el mercado de ETFs sobre el SP500. Pero quiero todavía fijarme en cómo piensan estos inversores. Bueno, ya hemos visto que los que compraron opciones put, las están vendiendo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo van a reaccionar estos inversores que vendieron el ETF del SP500? Pues hombre, yo lo que creo es que estos inversores se están fijando en el 4600. Bien, y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Bueno, porque el 4600 es una resistencia gráfica. Y además el SP500 en la zona del 4600 representa un retroceso del 0,618 de toda la caída, desde los máximos a los mínimos que se registraron tras la conferencia de Powell. Entonces, esa zona 4600 la tienen en la cabeza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si en un momento determinado vieran que el SP500 supera el 4600, se volverían codiciosos y estarían dispuestos a volver a entrar a la bolsa para intentar recuperar parte de lo perdido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quiero que tengan ustedes en cuenta el nivel 4600. Y si ese nivel se supera, muy probablemente, se iría el SP500 a la zona de máximos por el dinero de fuera procedente de estos inversores que vendieron sus participaciones en el ETF del SP500, el que tiene como mnemónico SPY. ¿De acuerdo? Vamos a lo que pasó en la sesión de ayer. Bueno, en la sesión de ayer se desplomó la volatilidad. Ya han visto ustedes cómo les fijé el soporte de la zona 26.95, ese soporte ha sido perforado, cayó con fuerza. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que significa es que en la sesión de ayer estuvo dominada por la venta de opciones put. Sí, efectivamente. Aquellos que provocaron el rebote el viernes, aquellos que provocaron la subida del lunes, ayer también siguieron vendiendo opciones put. Fíjese si tenían. Y claro, eso obligó al dealer, como saben ya ustedes bien, a recomprar los futuros vendidos. ¿De acuerdo? Quiero que se fijen ustedes ahora en el gráfico del SP500. Pero antes de entrar en el gráfico, les voy a dar una idea. El SP500 ha subido mucho.
ya se encuentra en la zona de resistencia que habíamos dicho. Ustedes recordarán que la hemos ido ajustando, pero la vamos a terminar de cifrar en torno a 4.580, 4.600. Yo ya les he dicho que cuando el SP500 llega al 4.600, muy probablemente los algoritmos van a empezar a vender. Habrá gente que venda. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que en 1, 2, 3 días se va a producir una corrección. ¿De acuerdo? La única duda que tengo es si se va a producir al llegar al 4.580 o va a intentar tocar el 4.600 y luego caerse. ¿De acuerdo? Vamos ahora sí al gráfico del índice SP500. Bueno, tal y como pueden ver, durante la sesión estadounidense el índice se movió lateralmente durante la mayor parte de la sesión. Pero quiero que se fijen en un nivel. Miren, ahí se lo hemos dibujado, la zona del 4.520. ¿De acuerdo? Esa fue una resistencia durante toda la sesión de ayer, es decir, prácticamente durante todas las horas de negociación, el SP500 fue incapaz de superar el 4.520. Y estos pillos, fíjense qué curioso, cuando faltaban media hora para cerrar la sesión, se ponen a vender opciones de venta. Y los dealers, pum, 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 a comprar futuros. Y ven ustedes como en la media hora final el SP500 subió. Y luego, cuando cerró el mercado, aún así siguió subiendo. Y luego hemos visto cómo durante la sesión asiática se ha movido lateralmente y durante la sesión europea ha retrocedido un poquito, en el momento que yo he capturado los datos. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Que la estructura que tiene a corto plazo la pauta desplegada por el SP500 es alcista. Luego vamos a seguir pensando como objetivo más probable que va a alcanzar la resistencia a la zona 4.580, 4.600. Y solo si perfora el 4.520 tendríamos el primer aviso del inicio de una fase correctiva. Adiós, hasta luego y que pasen buena tarde.